vamos a ver condiciones en donde un paciente puede tener falsamente elevado el porcentaje de hemoglobina glucosilada o falsamente disminuido el porcentaje de hemoglobina glucosilada. Entonces, ya esto lo vimos en videos anteriores, cómo determinar qué cantidad de hemoglobina glucosilada va a tener el paciente. Ahorita nada más vamos a ver ejemplos. Entonces, en los dos videos anteriores dijimos de lo que depende la cantidad y digamos el porcentaje de hemoglobina glucosilada que va a tener el paciente es de la cantidad de glucosa que tiene el paciente, o sea, de la concentración de glucosa que tiene el paciente, y del tiempo de exposición que tienen los glóbulos rojos a la glucosa. Y esta la podemos dividir en dos. Tiempo de exposición tiene que ver con la vida media del glóbulo rojo. Mientras más vida media, más tiempo está expuesto el glóbulo rojo a la glucosa del paciente. Y lo otro tiene que ver con la proporción de glóbulos rojos viejos a glóbulos rojos jóvenes. Entonces, esto es lo que vimos en los videos anteriores. Dijimos, mientras más glucosa tiene el paciente en la sangre, obviamente más hemoglobina glucosilada va a tener el paciente. Mientras menos glucosa tiene en la sangre, menos hemoglobina glucosilada va a tener el paciente. Mientras más vida media tiene el glóbulo rojo, o sea, mientras más dura el glóbulo rojo, es más tiempo que va a estar expuesto a la glucosa de la sangre. Y entonces más hemoglobina glucosilada va a tener el paciente. Mientras menos vida media tiene el glóbulo rojo, menos tiempo va a estar expuesto a la glucosa de la sangre y menos hemoglobina glucosilada va a tener el paciente. Lo otro es, mientras más proporción de glóbulos rojos viejos a glóbulos rojos jóvenes tiene el paciente, más porcentaje de hemoglobina glucosilada va a tener el paciente. Aquí hago mucho énfasis en que es porcentaje. Más porcentaje de hemoglobina glucosilada va a tener el paciente. Mientras menos proporción de glóbulos rojos viejos a glóbulos rojos jóvenes tenga el paciente, dicho de otra manera, mientras más proporción de glóbulos rojos jóvenes a glóbulos rojos viejos tenga el paciente, menos porcentaje de hemoglobina glucosilada va a tener el paciente. Entonces, eso es lo que vimos en el video anterior. Ejemplos de un aumento de la glucosa o así, pues es que el paciente tenga diabetes mellitus o que el paciente aquí disminución de glucosas, que tenga hipoglucemia. Ahorita vamos a enfocarnos en ejemplos en donde tenemos más proporción de glóbulos rojos viejos que jóvenes y más proporción de glóbulos rojos jóvenes a viejos. Entonces, ya voy a borrar, nada más era como voy a poner esta definición. Entonces, los pacientes que tienen más glóbulos rojos viejos que jóvenes son pacientes que no pueden producir nuevos glóbulos rojos. En parte. Esta es una. Otra es que sean, bueno, sí, vamos a poner así. Ahora, los pacientes que no pueden producir glóbulos rojos son pacientes que van a estar desnutridos. Aquí desnutridos vamos a poner pacientes que no tienen lo necesario para duplicar los glóbulos rojos. Entonces, los glóbulos rojos no se duplican porque los glóbulos rojos ya no tienen núcleo, pero lo que duplicamos son los precursores de los glóbulos rojos. Entonces, digamos, aquí está un glóbulo rojo que ya no tiene núcleo y tiene su hemoglobina. Este es un precursor del glóbulo rojo que sí tiene núcleo y tiene hemoglobina. Entonces, cuando queremos producir nuevos glóbulos rojos, lo que tenemos que hacer es duplicar los precursores de los glóbulos rojos. Ahora, ¿qué necesitamos? Para duplicar los precursores de los glóbulos rojos? Necesitamos duplicar el material genético. Aunque finalmente el glóbulo rojo va a perder su núcleo, necesitamos duplicar el material genético. ¿Y qué necesitamos para duplicar el material genético? El material genético está compuesto de nucleótidos. Y los nucleótidos están compuestos de bases, azúcar y fosfato. Esto lo vimos más específico en la sección de bioquímica. Y también vamos a necesitar producir más hemoglobina.
los precursores del glóbulo rojo producen más hemoglobina y así los glóbulos rojos van a tener la hemoglobina. Entonces también necesitamos producir más hemoglobina. Ahora, ¿de qué está compuesta la hemoglobina? Está compuesta de la globina, que es proteína, y está compuesta del grupo hemo. Ahora, el grupo hemo contiene hierro. El grupo hemo contiene hierro. Y aquí, ¿qué necesitamos para producir las bases y el azúcar? Vamos a necesitar folato y vitamina B12. Esto está más específico en la sección de bioquímica. Pero básicamente, entonces, para duplicar un glóbulo rojo, lo que necesitamos es, bueno, no un glóbulo rojo, sino un precursor del glóbulo rojo. Lo que necesitamos es folato, vitamina B12 y hierro. Y obviamente necesitamos tener el estímulo para producir más glóbulos rojos. Y el estímulo es la eritropoyetina. En sus pacientes que tienen disminución del folato, o que tienen disminución de la vitamina B12, o que tienen disminución del hierro, o que tienen disminución de la eritropoyetina, son pacientes que no van a poder producir nuevos glóbulos rojos. Y entonces, ¿qué pasa? El paciente se va a quedar con los glóbulos rojos viejos que ya tenía y no puede producir más nuevos glóbulos rojos jóvenes. Entonces, aumenta la proporción de glóbulos rojos viejos a glóbulos rojos jóvenes. Porque los glóbulos rojos viejos que tiene el paciente, ahí se van a quedar hasta que se destruyan, pero ya no puede producir más glóbulos rojos nuevos. Entonces, condiciones en las que el paciente tiene más proporción de glóbulos rojos viejos a glóbulos rojos jóvenes es que el paciente no pueda producir los glóbulos rojos porque no tenga los elementos, porque no tenga hierro, o no tenga vitamina B12, o no tenga folato, o porque no tenga el estímulo para producirlos. O sea, pacientes que no tienen eritropoyetina. Ahora, ¿qué pacientes no tienen eritropoyetina? Por ejemplo, los pacientes que tienen falla renal crónica. El paciente que tiene falla renal crónica es un paciente que no va a producir la eritropoyetina. Y si no produce eritropoyetina, no vamos a tener estímulo a la producción de glóbulos rojos nuevos. Ahora, pacientes que tienen falla renal crónica son pacientes que tienen diabetes mellitus, ya digamos de más de 30 años. Entonces, muchas veces los pacientes con diabetes mellitus puede ser que tengan buen control de la glucosa, que la glucosa en la sangre esté bien controlada, pero la razón por la cual el paciente va a tener un mayor porcentaje de hemoglobina glucosilada no va a ser porque no esté controlando bien la glucosa, sino porque sus riñones, ya como el paciente tuvo daño renal, no produce eritropoyetina, y si no produce eritropoyetina, no se producen nuevos glóbulos rojos. Y entonces, ¿qué pasa? Más proporción de glóbulos rojos viejos a glóbulos rojos jóvenes. Ahora vamos con cuándo un paciente va a tener más proporción de glóbulos rojos jóvenes a glóbulos rojos viejos. O dicho de otra manera, que tengan menos proporción de glóbulos rojos viejos a glóbulos rojos jóvenes. Entonces ya vimos que para producir o duplicar los glóbulos rojos, dijimos necesitamos eritropoyetina, que es el estímulo, necesitamos folato, necesitamos vitamina B12 y necesitamos hierro. Si tenemos un paciente y, por ejemplo, le damos muchísima concentración de folato, le damos muchísima vitamina B12, le damos muchísima eritropoyetina, es un paciente que va a producir muchísimos glóbulos rojos nuevos. Y entonces vamos a tener mucho más glóbulos rojos viejos, mucho más glóbulos rojos jóvenes a glóbulos rojos viejos. Y entonces va a parecer que este paciente tiene una disminución del porcentaje de hemoglobina glucosilada. Entonces, digamos, puede ser que sea un paciente con diabetes mellitus y que no tiene buen control de la glucosa. Entonces, digamos, la glucosa la tiene, por ejemplo, en 200 o una cosa así, pero su porcentaje de hemoglobina glucosilada va a estar disminuida. ¿Por qué el porcentaje de hemoglobina glucosilada va a estar disminuida? Porque tiene mucha más proporción de glóbulos rojos jóvenes a glóbulos rojos viejos. En este caso, en donde al paciente le dimos mucha eritropoyetina, le dimos mucho folato, mucha vitamina B12 y mucho hierro. La otra es que sean pacientes que están destruyendo los glóbulos rojos.
Por ejemplo, si es un paciente que viene con anemia hemolítica, en la anemia hemolítica se destruyen los glóbulos rojos. ¿Y qué hacemos? Si estamos destruyendo glóbulos rojos, vamos a sintetizar más glóbulos rojos. En la anemia hemolítica se destruyen glóbulos rojos y vamos a tener un aumento de producción de glóbulos rojos para compensar la destrucción. Ahora, los glóbulos rojos se van a destruir glóbulos rojos tanto viejos como glóbulos rojos jóvenes. Y lo normal es que los pacientes en general tienen más glóbulos rojos viejos que glóbulos rojos jóvenes. Entonces, de todos modos, aunque se destruyen viejos y jóvenes, se destruyen más los viejos porque son más. Pero de todos modos, aunque fueran igual, se destruyen los glóbulos rojos. Y vamos a producir más glóbulos rojos. Y al producir glóbulos rojos, lo que estamos haciendo es aumentamos la cantidad de glóbulos rojos jóvenes que va a tener el paciente. Entonces, en el caso de la anemia hemolítica, por un lado se están destruyendo glóbulos rojos tanto viejos como jóvenes, pero más glóbulos rojos viejos, y estamos aumentando la producción de glóbulos rojos jóvenes. Entonces, estos pacientes van a tener más concentración de glóbulos rojos de glóbulos rojos jóvenes a glóbulos rojos viejos, más glóbulos rojos jóvenes a glóbulos rojos viejos. Entonces, esos son pacientes que, aunque digamos tienen glucosa alta, el hecho de que tengan mucho más glóbulos rojos jóvenes a viejos hacen que el paciente falsamente tenga una disminución del porcentaje de la hemoglobina glucosilada. Eso es lo que vimos en el video anterior. O sea, ya el por qué la proporción afecta el porcentaje de hemoglobina glucosilada lo vimos en el video anterior. Entonces, ya en resumen, los pacientes que tienen mayor proporción de glóbulos rojos viejos a glóbulos rojos jóvenes van a ser pacientes que tienen una disminución de la eritropoetina o que tienen una disminución de los nutrientes necesarios para duplicar a los glóbulos rojos. Nutrientes necesarios es, por ejemplo, una disminución del folato, una disminución de la vitamina B12 o una disminución del hierro. En cambio, los pacientes que tienen una mayor proporción de glóbulos rojos jóvenes a glóbulos rojos viejos son pacientes que van a tener un aumento de la eritropoetina o que van a tener aumento de los nutrientes. Esto es que, por ejemplo, sean pacientes que consumen mucho folato o pacientes que les dan mucha vitamina B12 o que están tomando suplementos de hierro o pacientes que están teniendo anemia hemolítica. Y entonces ya nos podemos ir con casos más específicos. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene disminución de la eritropoetina, este puede ser un paciente que tiene falla renal. Si es, por ejemplo, un paciente que tiene anemia hemolítica, entonces pensamos, por ejemplo, es un paciente que tiene anemia hemolítica autoinmune o que tiene anemia hemolítica por deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y así. Entonces ya así es como en resumen. Repito, si tenemos un paciente y tiene, digamos, glucosa bien controlada, o sea, un paciente con diabetes mellitus, y estamos checando cómo está su hemoglobina glucosilada, porque recordemos que el monitoreo de los pacientes con diabetes mellitus es por medio de la hemoglobina glucosilada. Entonces tenemos un paciente, tiene diabetes mellitus, tiene buen control de la glucosa, o sea, digamos, su glucosa la tiene en, digamos, 130 miligramos por decilitro, pero su hemoglobina glucosilada está alta. ¿Por qué su hemoglobina glucosilada va a estar alta si es que tiene buen control de la glucosa? El porcentaje de hemoglobina glucosilada puede estar alta porque tiene más proporción de glóbulos rojos viejos a glóbulos rojos jóvenes, como es esto. Otro caso, tenemos un paciente con diabetes mellitus, le estamos checando la hemoglobina glucosilada y, digamos, su glucosa está alta, digamos, tiene glucosa de 220, por ejemplo. 220. Y es un paciente que tiene hemoglobina glucosilada que está disminuida, digamos que tiene, por ejemplo, 2% de hemoglobina glucosilada, cuando lo normal es menos de 6.5.
pero ese es un paciente que tiene diabetes mellitus, tiene glucosa alta. ¿Y por qué la hemoglobina glucosilada va a estar baja? ¿Por qué el porcentaje de hemoglobina glucosilada va a estar baja? Porque tiene más proporción de glóbulos rojos jóvenes a glóbulos rojos viejos, como son estas causas: aumento de eritropoetina, aumento de folato, vitamina B12 y hierro, o que tenga otra patología, que es que tenga una anemia hemolítica. Entonces, muchas veces no nada más tenemos que medir la hemoglobina glucosilada, sino que también obviamente la glucosa en sangre. Y otra cosa que hacemos es, pues le medimos lo que se llama destroxig, que es así, es como si le pican al paciente el dedo y nos saca la concentración de glucosa. Y esto es algo que pueden hacer los pacientes para estarse checando la glucosa todos los días. Y lo otro que me falta mencionar en muchos videos anteriores es a todo paciente que tiene diabetes mellitus, que tiene más de 19 años, se le da la vacuna del neumococo. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos, ingenieros.